Hay historias que no caben en la lógica, casos que desafían la ciencia, el tiempo y la razón. Hoy te contaré uno de ellos. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate. Esto es Miedo con Mao, donde lo imposible se vuelve real. Dicen que el tiempo no es una línea, sino un círculo, y que a veces hay quienes logran romperlo. Soy Mao, y esta noche, en Miedo con Mao, te contaré una historia que ha obsesionado a investigadores, fotógrafos y escépticos durante décadas. Una historia real, documentada, que comienza con una simple fotografía. La llaman el hipster del tiempo. En 2010, un pequeño museo canadiense, el Picture Museum, decidió digitalizar sus archivos históricos. Entre las miles de fotos en blanco y negro, una llamó la atención de un curador. Una imagen de 1941, capturada durante la reapertura del puente South Fork, en Columbia Británica. A simple vista, era una foto común. Una multitud reunida, hombres con sombreros, mujeres con abrigos largos. Pero justo al centro, en un punto donde la mirada se detiene sin querer, estaba él. Un joven de unos 30 años, camiseta con estampado moderno, suéter con capucha, gafas de sol negras y en las manos, una cámara compacta que no existía en esa época. Quien la encontró pensó que era una broma, pero la fotografía fue revisada por expertos y confirmaron algo que heló la sangre de muchos. La imagen era auténtica. No había señales de edición, ni recortes, ni retoques. El hipster, como lo bautizó Internet, estaba realmente ahí, entre 1941 y 2025. Su figura cruzó las décadas como un fantasma fuera de lugar. ¿Alguna vez has visto una foto familiar en la que aparece alguien que no reconoces? ¿Un rostro que juras que no estaba ahí antes? ¿Y si no fuera un error, sino una huella? En los años siguientes, foros de todo el mundo comenzaron a investigar. Usuarios ampliaron la foto, analizaron cada detalle. El suéter coincidía con un diseño que no se popularizó sino hasta los años 90. Las gafas de estilo Wayfarer se produjeron décadas después. La cámara que sostenía parecía una Kodak portátil de 1949, 8 años posterior a la fecha de la imagen. Pero lo más inquietante era su expresión. No parecía posar. Miraba a la cámara directamente, como si supiera que algún día alguien lo descubriría. Algunos dicen que era un viajero del tiempo, otros que fue una persona desplazada entre líneas temporales, y otros más, que era un truco fotográfico adelantado a su época. Pero nadie, ni siquiera los descendientes de quienes aparecen junto a él, pudieron identificarlo jamás. Un año después del hallazgo, una mujer anciana se presentó en el museo. Aseguraba haber estado presente ese día en 1941. Y sí, dijo haber recordado a ese hombre extraño. Contó que el sujeto apareció repentinamente entre la multitud, que parecía confundido. Miraba a todos lados, como si buscara una salida, y que unos minutos después desapareció, literalmente. Los testigos creyeron que se había marchado, pero cuando revisaron las fotografías, descubrieron que en algunas tomas él ya no estaba. Solo en una quedó su rastro. ¿Alguna vez te has sentido observado en una fotografía? ¿Y si el que te observa no pertenece a tu tiempo?
En el 2013, un investigador independiente afirmó haber encontrado una segunda foto del supuesto viajero del tiempo. En ella, el mismo hombre aparecía de espaldas, caminando por una calle nevada en 1943, en Quebec. La imagen fue destruida misteriosamente después de una disputa legal. Pero antes de desaparecer, el investigador publicó una nota con una sola frase: el tiempo es un espejo, y él camina entre sus reflejos. Desde entonces varias teorías surgieron. Algunos creen que era parte de un experimento militar secreto. Otros, que se trataban de un viajero que no debía ser visto. Y aquí es donde la historia se torna inquietante. En el 2020, un usuario de Reddit aseguró haber encontrado una copia del rostro del hipster en una fotografía digital moderna. Una selfie tomada en 2019 en un festival de música de Vancouver. Mismo rostro, mismo peinado, apenas un poco más viejo. El perfil de esa persona fue eliminado horas después de viralizarse. Si aceptamos que el hombre del puente de South Fork realmente viajó en el tiempo, entonces, ¿por qué eligió ese momento? ¿Por qué estar justo allí, entre desconocidos, observando una inauguración olvidada? Algunos creen que era un experimento controlado, una forma de probar si podía existir sin alterar el curso de la historia. Otros aseguran que era un observador del futuro, un recolector de imágenes perdidas en el tiempo. Pero hay algo más siniestro, porque, si te fijas bien, el hipster no parece sorprendido por su entorno, parece nostálgico, como si ya hubiera estado ahí antes. Y aquí viene la pregunta que perturba a muchos de los que han estudiado el caso. ¿Y si no fue él quien viajó en el tiempo, sino nosotros? ¿Y si esa fotografía fue una ventana hacia un punto del tiempo donde todos, de alguna manera, ya estuvimos? A veces me gusta pensar que el tiempo guarda errores, como archivos duplicados en una vieja computadora cósmica. Errores que se manifiestan en pequeñas cosas. Una foto con alguien que no debería estar. Una llamada que llega de un número inexistente. Una sombra que se mueve antes que tú. El hipster del tiempo puede ser una simple coincidencia. O puede ser la prueba de que hay quienes caminan entre líneas invisibles del pasado y el futuro, viendo lo que nosotros aún no entendemos. Y si esta historia llegó hasta ti, quizás no fue casualidad. Quizás había alguien o algo esperando a que la escucharas. Dime algo, si pudieras retroceder, aunque fuera solo un día, ¿a dónde irías? ¿Y qué estarías dispuesto a cambiar, sabiendo que podrías no volver jamás? Gracias por escuchar Miedo con Mao. Si esta historia te hizo dudar si alguna vez viste algo en una foto que no supiste explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no fuiste tú quien lo vio primero. El siguiente relato lo titulan El crononauta de Chapultepec. Dicen que el bosque de Chapultepec guarda más que historia, guarda memorias que no pertenecen a este tiempo. Si uno camina solo por sus senderos de madrugada, entre la neblina y los susurros del pasado, pueden encontrarse con alguien que jamás debió estar ahí. Hoy hablaremos de uno de los casos más inquietantes del folclore militar mexicano. Una historia que algunos aseguran fue ocultada por el propio ejército. El crononauta de Chapultepec.
A principios de los años 90, un guardia de seguridad del bosque de Chapultepec, del que solo se conoce su apellido, Sánchez, reportó algo fuera de lo común. Esa noche del 12 de septiembre de 1992, la neblina era tan espesa que apenas podía verse a unos metros. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuchó lo que describió como una voz pidiendo auxilio, proveniente del camino que conduce hacia el castillo. Sánchez, acostumbrado a lidiar con indigentes o curiosos nocturnos, tomó su linterna y se dirigió hacia el sonido. Pero lo que encontró no tenía ningún sentido. Ahí, en medio del camino, estaba un hombre tirado. Su uniforme era antiguo, completamente fuera de época. Chaqueta azul, botones dorados, pantalones blancos y un sombrero militar con insignias del colegio militar del siglo XIX. Su piel estaba fría, sus labios morados, y sostenía un reloj de bolsillo detenido exactamente a las 3:15 am. Sánchez lo despertó. El hombre abrió los ojos desorientado, mirando a su alrededor, repitiendo entre sollozos: ¿Dónde están los invasores? ¿Dónde están mis compañeros? El guardia, pensando que se trataba de algún actor o enfermo mental, intentó ayudarlo, pero al revisar su ropa, notó algo imposible. Las costuras, los botones y el material no coincidían con ninguna prenda moderna. En sus bolsillos encontró monedas de 1847, una carta sellada con cera y un pedazo de tela con las iniciales CM. Carlos M. Cuando le preguntaron su nombre en el hospital militar, respondió con voz temblorosa: soy el cadete Carlos Martínez del colegio militar. Nos atacaron los norteamericanos, señor. Yo solo corrí por mi vida. El problema es que el joven aseguraba vivir en el año 1847. En 1847, durante la invasión estadounidense, los cadetes del colegio militar, los llamados niños héroes, defendieron el castillo de Chapultepec. Muchos murieron y otros, según relatos no oficiales, desaparecieron sin dejar rastro. Entre ellos, un cadete cuyo nombre no aparece en registros formales, Carlos Martínez. ¿Podría ser el mismo hombre que apareció siglo y medio después? El guardia Sánchez redactó su informe. El documento, según fuentes anónimas, se archivó en los registros del ejército mexicano bajo la categoría de incidente anómalo nocturno. Pero el expediente desapareció meses después. Solo quedó una copia parcial que circula entre militares retirados, donde se lee: sujeto masculino, aproximadamente 20 años, uniforme militar del siglo XIX, lenguaje y comportamiento incongruente con época actual. Desaparecido durante observación médica la madrugada del 13 de septiembre. El cadete Carlos se desvaneció, sin rastro, como si el tiempo lo hubiera reclamado. Hay quienes dicen que el joven fue parte de un fenómeno de desplazamiento temporal, causado por una especie de ruptura espacio-tiempo en el campo energético del castillo. Otros aseguran que el caso fue una operación psicológica militar para probar reacciones entre estímulos anómalos. Pero los testigos, Sánchez y un médico militar, murieron en los años siguientes en circunstancias extrañas, ambos antes de poder dar entrevistas públicas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si Chapultepec no solo guardara fantasmas, sino también portales en el tiempo? ¿Qué otra cosa podría explicar que un joven de 1847
aparezca intacto en 1992 con objetos imposibles de falsificar. En 2010, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales realizó mediciones electromagnéticas en el mismo sitio donde el guardia afirmó haber encontrado el cadete. Detectaron anomalías en el campo magnético, fluctuaciones repentinas de temperaturas y un sonido constante de frecuencia baja, como si algo vibrara desde el subsuelo. Incluso, algunos turistas han reportado ver figuras marchando en fila en las noches previas al 13 de septiembre, justo cuando se conmemora la batalla del castillo de Chapultepec. Sombras con uniformes antiguos que desaparecen al acercarse. ¿Será solo un eco del pasado o una señal de que el tiempo en Chapultepec se repite una y otra vez? El caso del crononauta de Chapultepec sigue sin explicación oficial. No hay pruebas físicas ni testimonios vivos. Solo rumores, archivos desaparecidos y un reloj detenido a las 3:15 de la madrugada. Pero si piensas que todo fue un invento, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has caminado por Chapultepec de noche? ¿Has sentido esa sensación de estar siendo observado, como si alguien, desde otra época, te mirara entre los árboles? ¿Y si en ese mismo instante alguien del pasado está viendo lo mismo que tú, desde su propio tiempo? Quizás el tiempo no es una línea. Quizás en ciertos lugares se dobla, y Chapultepec podría ser uno de ellos. Esto fue el crononauta de Chapultepec, una historia que mezcla historia, misterio y lo imposible. Si tú conoces más relatos sobre portales del tiempo en México, déjalo en los comentarios porque quizás, solo quizás, el próximo viajero del tiempo ya esté caminando entre nosotros. Dicen que el tiempo es una línea recta, que avanza sin mirar atrás, sin pausas, sin desvíos. Pero, ¿qué pasaría si alguien en algún punto lograra salirse de esa línea? Si el tiempo no fuera tan perfecto como creemos. En este último relato, exploraremos uno de los casos más desconcertantes registrados en el siglo XX. Un hombre, vestido como si viniera del pasado, apareció en pleno corazón de Nueva York moderno y desapareció, dejando un misterio que ni la policía ni los historiadores han podido resolver. El caso de Rudolf Fentz. La historia comienza en junio de 1950, una noche calurosa en el Times Square de Nueva York. Eran las 11:15 p.m. y el tráfico era intenso como siempre. Los neones de los teatros brillaban, los taxis amarillos iban y venían cuando de pronto un hombre apareció en medio de la calle, confundido, deslumbrado por las luces. Vestía de manera extraña, levita negra al estilo victoriano, botas altas y un sombrero de copa. En sus manos llevaba un reloj de bolsillo de oro y un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Testigos aseguraron que parecía aturdido, como si no entendiera dónde estaba. Giró sobre sí mismo varias veces, mirando los edificios, los autos, las luces, y antes de que alguien pudiera ayudarlo, un taxi lo atropelló. El cuerpo fue llevado a la morgue del distrito. Durante la inspección, los forenses encontraron algo que cambiaría por completo la investigación. En sus bolsillos había monedas antiguas de cobre y plata, sin desgaste, acuñadas entre 1870 y
1875. Una tarjeta de presentación con el nombre Rudolph Fentz y una dirección de Nueva York que ya no existía. Una carta enviada desde Filadelfia en 1876 y un billete de cerveza de una taberna que había sido cerrada hacía más de 80 años. Ninguno de esos objetos mostraba señales de envejecimiento. Todo estaba como nuevo. El detective Hubert Ream, encargado del caso, se obsesionó con averiguar quién era aquel hombre, pero lo que encontró lo habría dejado helado. El detective Ream buscó en todos los registros contemporáneos. No había ningún Rudolph Fentz con ese nombre, ni en guías telefónicas, ni en censos, ni en licencias, ni en ningún documento oficial de 1950. Desesperado decidió revisar archivos antiguos y ahí, en una lista de desaparecidos del siglo XIX, encontró una coincidencia. Un Rudolph Fentz de 29 años. Había desaparecido misteriosamente en 1876 en la ciudad de Nueva York. Salió una noche a dar un paseo y jamás regresó. La descripción física coincidía perfectamente. Incluso la dirección en su tarjeta era la misma que figuraba en el registro de 1876. Había desaparecido 74 años atrás y reaparecido sin haber envejecido ni un solo día. ¿Cómo explicas algo así? ¿Podría un ser humano realmente cruzar el tiempo sin tecnología, sin portal, sin un motivo aparente? Los más escépticos aseguraron que era un montaje o una confusión, pero nadie pudo explicar cómo los objetos que llevaba, que debieron estar deteriorados, se conservaban como recién fabricados. Y cuando la policía quiso mostrar las pruebas, los objetos desaparecieron del archivo, sin registro, sin informe, sin evidencia. ¿Coincidencia o encubrimiento? Con el paso de los años, el caso de Rudolph Fentz se convirtió en una leyenda urbana de Nueva York. Apareció en periódicos, en libros de misterio, en foros de ciencia ficción. Y algunos llegaron a afirmar que el propio FBI había revisado el caso antes de que fuera archivado definitivamente. Pero lo inquietante es que en 1972, un escritor alemán llamado Jack Finney publicó un cuento llamado Soy un habitante de tiempos remotos, donde relataba un hecho idéntico al caso de Fentz. A pesar de haber sido escrito años antes de que la historia circulara públicamente, ¿se inspiró Finney en un hecho real que se filtró antes de tiempo? ¿O la historia de Rudolph Fentz nació de esa ficción y luego fue tomada como realidad? ¿Y si la ficción y la realidad se cruzan más seguido de lo que creemos? En los años 70, una mujer llamada Martha Collins, vecina de Manhattan, declaró haber escuchado hablar de un hombre vestido como del pasado que apareció de la nada en 1950. Afirmó que su padre había visto el accidente esa noche. Dijo que siempre recordó los zapatos del hombre, brillantes, con suelas de cuero hechas a mano, como las que usaba su abuelo en el siglo XIX. Y aunque los archivos policiales no confirman su existencia, muchos investigadores creen que el caso Fentz fue borrado intencionalmente de los registros. Si Rudolph Fentz realmente vino del pasado, debió morir completamente solo, confundido, aterrorizado y en un mundo que no entendía. Imagina abrir los ojos y encontrarte en una ciudad que no reconoces. Sí, como esa película de Marvel, al principio
del Capitán América. Luces que nunca viste, voces que no comprendes, autos que rugen como monstruos metálicos. ¿Qué sentirías si, al cruzar una calle, descubres que tu mundo ya no existe? ¿Y si todos los que conociste murieron hace más de un siglo? Tal vez Rudolf no fue un viajero intencional. Tal vez fue una víctima del tiempo mismo. Algunos investigadores modernos creen que el caso de Pence podría encajar con los llamados errores de la Matrix temporal. Fenómenos donde pequeñas burbujas del tiempo se abren y cierran, atrapando o liberando personas de otras épocas. Otros creen que fue un deslizamiento temporal o un evento en el que el espacio-tiempo se superpone y que alguien cruza sin darse cuenta. Algunos más piensan que Rudolf fue solo un símbolo, un mensaje para recordarnos que el tiempo no es tan rígido como creemos. ¿Qué pasaría si, en este mismo momento, alguien del siglo XIX estuviera a punto de aparecer frente a ti? ¿Te atreverías a hablarle o correrías? Hoy, más de 70 años después, el caso de Rudolf Pence sigue siendo un enigma. Algunos lo llaman una farsa literaria, otros una prueba accidental de que los viajes en el tiempo son posibles. Pero quizás el verdadero misterio no esté en los archivos, sino en esa inquietante posibilidad de que el tiempo no fluya, sino que respire. Y que, de vez en cuando, inhale y exhale a personas que no pertenecen aquí. Tal vez el siguiente seas tú. Esto fue Rudolf Pence, el hombre que cruzó un siglo, una historia donde la línea del tiempo se dobló y nadie supo cómo volver a enderezarla. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un error del universo o un viajero perdido entre dimensiones? Déjame tu respuesta en los comentarios porque en Miedo con Mau, lo imposible solo está esperando a ser contado. Lo escuchaste y ahora lo sabes. Hay cosas que tal vez eran mejor no descubrir. Cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Fueron hechos reales o algo que nuestra mente se niega a entender? Déjame en los comentarios tu opinión. Comparte este episodio y nos escuchamos en el próximo caso de Miedo con Mau, donde cada historia deja un asombro en quien la oye.